Tal, espero que te encuentres muy bien. En este video vamos a poner una especie de versus, digamos, entre dos conceptos, pero no es que se estén peleando, sino que es una manera como divertida de ponerlos como si estuvieran en una especie de ring, y es de mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos con sus caracteres relativos, es decir, que los diferentes fenómenos de la existencia se comportan de cierta manera cada uno con respecto a ese tiempo y espacio mismo objetivo. Y del otro lado tenemos el concepto de libertad y podemos tener, digamos, la opinión inicialmente de que esto responde a una indeterminación, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que se entienda de este versus? Es que muchas personas pueden tener la idea o pueden tener la opinión de que como digamos, la libertad implica un libre albedrío y que no tenemos determinaciones, sino que cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, si mi teoría de la objetividad es una determinación, es decir, que está diciendo que el tiempo y el espacio se dan de manera objetiva, es decir, hay una determinación, tenemos esa claridad y que además tiene unos caracteres relativos de cómo se desenvuelven esos fenómenos en el tiempo y el espacio de manera objetiva, puede parecer que la libertad aquí se niega. ¿Por qué? Puede parecer que aquí en mi teoría la libertad se estuviera negando. ¿Por qué? Porque esta determinación se puede llegar a tomar como si no expresara lo que pasara con la libertad, que es indeterminación. Es decir, como si la libertad fuera aquello como que es libre y no tiene barreras y no tiene nada, es como un pájaro volando pero sin aire, algo así. Pero entonces esto tiene un problema. ¿Por qué? Porque se ha creído de manera negativa que las determinaciones, por ejemplo en este caso como la del tiempo y espacio objetivo, se ha creído de manera errónea que las determinaciones no hacen parte de la libertad, porque el ya decir una determinación está implicando como una especie de, digamos, de algo que es objetivo y que por tanto es como si restringiera la libertad, como si dijera, es que esto es lo que se tiene que hacer, pero eso es malentender la noción de determinación. ¿Por qué? Porque si miramos mi teoría, ¿qué es lo que está diciendo? Hay un tiempo y un espacio objetivos. Ese tiempo y espacio existen, ¿cierto? Se comprueban por su misma existencia. Su misma existencia es lo que es. Se desenvuelven esos diferentes fenómenos en la existencia, ¿cierto? Y está reconociendo en ese mismo sentido que esos fenómenos diferentes se están dando en donde, en el tiempo y el espacio, de manera objetiva, ¿cierto? De manera objetiva vemos que esos diferentes fenómenos se están dando. Es decir, esas variaciones que pueden ocurrir, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos el concepto del azar, el azar es ya una determinación. ¿Cuál es la determinación? Azar. El azar es algo ya de determinación, pero que a la vez está implicando que ese azar tiene diferentes fenómenos, diferentes modos de darse respecto al azar que estemos examinando. Esta determinación, por ejemplo, aplicada en diferentes situaciones, no es lo mismo el azar de los dados cuando los tiramos, no es lo mismo el azar de los dados cuando los tiramos que el azar de una moneda cuando la arrojamos para saber si va a caer. Estos dos azares podríamos decir que son diferentes, pero participan de esta determinación, ¿cierto? Pero miremos que aquí no le estamos quitando esa supuesta libertad a los dados, ¿no? Aquí los dados se arrojan y pueden caer de cierta manera, pueden caer de otra. Estamos reconociendo la determinación del azar y que el azar se da de cierto modo, ¿cierto? El azar lo reconocemos como azar, lo entendemos de manera objetiva, qué es el azar, cómo se da el azar, qué implica el azar, qué tiene el azar. Vemos que el azar en este caso puede aplicarse para los dados, puede aplicarse cuando yo tiro una moneda, puede aplicarse en diferentes situaciones, en la mecánica cuántica pueden haber elementos de azar, en las cosas que nos pueden pasar en el día pueden haber situaciones de azar que se pueden analizar. Pero eso no está negando la determinación misma, la objetividad. Y muchas veces este versus parece que, digamos que se da es por la opinión que se cree que la libertad, entonces es una situación que no tiene, pues que no tiene, digamos, determinación alguna, ¿cierto? Que es todo indeterminación,
¿cierto? Que es como pura y dura libertad como tal, pero es que hay que entender lo siguiente, ya el concepto de libertad es una determinación, pero que sea una determinación, es decir, que implique una manera de comportarse, puede tener una apertura tal, ¿cierto? Como se da, que no le niega, o sea, que no niega esa propia libertad, es decir, que yo reconozca la libertad de algo y que tiene, digamos, esa manera de darse de manera amplia, esa determinación que yo la reconozca, no le está negando, ¿cierto? Que se pueda desenvolver de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sostener acá? Que ese versus que podríamos creer de que la libertad es lo indeterminado es un versus erróneo, ya que lo que estamos viendo en este caso es que la libertad como determinación participa de ese tiempo y espacio objetivos, ¿cierto? Que en el tiempo y el espacio objetivo pueden haber determinaciones como la del azar, puede haber una determinación como la de libertad, pero que la libertad en esa medida tiene maneras de darse, maneras de comportarse que nosotros podemos analizar. Por ejemplo, si alguien dice, la libertad es pegarle a la gente blanca, pues vamos a decir, no, no, esa no es la libertad. Es decir, nosotros podemos analizar la libertad, ¿cierto? Podemos darle forma a esa libertad y eso no la está negando. Entonces muchas veces se tiene la impresión de que generar determinaciones como la de que el tiempo y el espacio son objetivos, que todos compartimos el tiempo y el espacio, que hay fenómenos que se desenvuelven diferente en el tiempo y el espacio, es decir, que tú no te mueves en el tiempo y el espacio como me muevo yo de la misma manera o como se mueve un anciano, una señora, un niño, no es la misma manera, pero eso no está negando esa libertad. Es decir, que esos comportamientos son caracteres relativos a que a ese tiempo y espacio mismo. Estas determinaciones, por ejemplo, el azar, saber lo que es el azar, saber lo que es la libertad, ¿cierto? Eso no implica que se esté negando por definirlo, no implica que se esté negando la apertura de las cosas que pueda desatar los mismos conceptos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque desde la opinión, cuando pensamos en determinaciones, lo que estamos pensando es como aquello que niega, digamos, la apertura. Y no, o sea, aquí lo que estamos viendo es que si no hubiera un tiempo, si no hubiera un espacio, no podrían pasar las cosas. Es decir, es la determinación de ese tiempo y ese espacio de manera objetiva, es decir, que lo sabemos como base determinada, que se pueden dar los diferentes fenómenos de la existencia. Veamos aquí cómo se da ese juego, si esos diferentes fenómenos de la existencia pueden influir respecto a ese tiempo y espacio objetivo que está mostrando cómo es que se dinamiza ese concepto de tiempo y espacio, ese tiempo y espacio, esos conceptos de tiempo y espacio, sin que queden negados, sin que su objetividad se pierda. Es decir, un agujero negro puede tener un agujero negro, ¿cierto? Vamos a intentar dibujarlo acá, así como esto tiene su modo de comportarse con respecto a que al tiempo y el espacio objetivos, ¿cierto? Eso niega el tiempo y el espacio, no. Eso lo que muestra es que este agujero negro, ¿cierto? En su carácter relativo, digamos que en este caso se está comportando con respecto a ese tiempo y espacio objetivo. Es decir, está haciendo una afectación de un tiempo y un espacio relativos, porque no es el mismo modo en que este agujero negro se comporta que un niño, por ejemplo, pero lo está haciendo con respecto a la determinación del tiempo y el espacio. Se está desenvolviendo de un modo como se podrían desenvolver otros fenómenos y eso no le quita, digamos, esa expresión, por decirlo así, de libertad de lo que sea en este caso, ¿cierto? Tomándolo mal, en la manera en que se comporta, digamos, el agujero negro. Es decir, el modo en que se está expresando el agujero negro se da en el tiempo y el espacio de manera objetiva. Y esta determinación no está negando el modo en que se comporta este agujero negro o los diferentes fenómenos de la existencia, sino que antes esa determinación, así como esta, están permitiendo que las cosas se puedan desenvolver, que las cosas se puedan dar en sus diferentes variaciones. Entonces espero que entiendas este video, que si no, que lo vuelvas a ver, que lo analices y que lo medites y que entiendas que las determinaciones no niegan la libertad, no niegan la apertura. Un abrazo y espero que disfrutes este video.